Arrancamos, profe. Ahí. Hola chicos, buen día. Bienvenidos a esta clase magistral. Hoy tenemos para compartir con ustedes una clase de pan de hamburguesa con pan de papa. La idea es, bueno, repasar toda la receta, ir adelantando algunas. Vamos a empezar haciendo los bollos y después vamos a volver cómo se hace la masa para ahorrar un poco de tiempo y no hacerlo por ahí tan largo, porque tenemos en el doble fermento tenemos una espera de 15 o 20 minutos. Según la herramienta, acá ya tenemos climatizado todo el lugar para que ese fermento sea lo más rápido posible y bueno, esperar esos 20 minutos y después el tiempo. Vamos a repasar la receta. Hoy vamos a hacer 1 kilo de harina. Con 1 kilo de harina le vamos a agregar 50 gramos de levadura, 25 gramos de sal. Recordamos que siempre que van a usar sal, el promedio es entre 20 y 25 gramos de sal por kilo de harina. Obviamente ahí se pueden disparar un poco para abajo, para arriba, pero lo recomendable es ese rango para que salga con la sal justa, ¿no? Con el tema del azúcar en el pan de hamburguesa, hay muchas opciones y muchas recetas que pueden llegar a encontrar. En este caso yo voy a usar 60 gramos de azúcar en 1 kilo de harina. Van a encontrar recetas que van a tener 80, 100, 120 gramos de azúcar, y van a encontrar recetas que tienen mucho menos. Este intermedio me parece bien, y después ustedes cuando lo prueben, saquen sus propias conclusiones. Un poquito más, si les gusta el pan un poco más dulce, un poco menos intensidad de dulzor, eso lo van viendo ustedes. Huevo, 4 unidades de huevo. Papa, que es nuestra vedette de hoy de nuestro pan, que vamos a hacer una técnica por ahí un poquito diferente, y vamos a mostrarles que ahí es donde está el punto de inflexión de esta receta, que es con la papa, con puré de papa, pero lo vamos a hacer de una manera por ahí no tradicional, más allá que para muchas recetas incorporan solo el puré. Nosotros en este caso vamos a incorporar 300 centímetros cúbicos de caldo de papa, que ahora lo vamos a hacer. Voy a mostrar cómo se hace el caldo de papa para aprovechar todo el almidón y todo lo que tiene la papa, para darle esa elasticidad característica del pan de papa. Agua, obviamente es más o menos 300 centímetros cúbicos contra 150 200 de papa para la cocción. Leche, 200 centímetros cúbicos de leche, y voy a usar un poquito de cúrcuma solamente para darle un tono de color a nuestro pan, que ustedes pueden en realidad también darle color, o sea, hacer una situación de pan según qué hamburguesa, qué tipo de hamburguesa o sándwich vayan a preparar. En este caso va a quedar un tono amarillito por la cúrcuma, pero pueden hacerlo verde, pueden hacerlo negro, pueden hacerlo con remolacha. Ahí se les abre el abanico y tienen un montón de posibilidades de combinaciones según el relleno de hamburguesas que vayan a hacer. Ahí tienen para combinarlo. Si hay una hamburguesa, por ejemplo, esta veggie o vegana, le agregan algún color verde y va a quedar muy bien. Bueno, vamos a empezar con la papa. La papa la voy a cortar en española, para que acá mucho no importa porque vamos a hacerlo puré, pero más que nada para que se cocine más rápido y que largue la mayor cantidad de almidón posible. Siempre lo recuerden que cuando yo tengo una papa, por ejemplo así, lo primero que tengo que hacer es realizarle una base sólida, cosa de que no se me respalde la mano y yo me corte. ¿Ah? No podemos cortar. Recuerden que este corte es simplemente para que sea una cocción mucho más rápida, pero yo lo que quiero hacer es
extraer todo el almidón de la papa y después lo vamos a procesar. Si ustedes tienen una licuadora o si tienen mixer, como en este caso de hoy, lo van a hacer de esa manera. Hay más o menos hay unos 300 centímetros cúbicos de agua y yo le voy a agregar la papa. No le agregamos sal, nada, porque simplemente es para lograr esa elasticidad que queremos y el sabor ya está en la masa. ¿Cómo vienen hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Escuchan si ellos hablan? Vamos a darle un poquito más. Sí, profe, una pregunta. ¿Podría repetir de nuevo las cantidades? Sí, vamos a repasar de vuelta. Mientras esto se va cocinando, vamos a repasar de vuelta la receta. Para 1 kilo de harina, vamos a usar 50 gramos de levadura. La levadura es importante esta cantidad porque al agregarle manteca como una masa de pan de brioche que lleva la manteca en una segunda instancia, es una masa pesada, entonces tiene que llevar de 50, y yo me animaría hasta decir hasta 60 gramos de levadura por kilo de harina. ¿Tá? Entonces, 1 kilo de harina, 50 de levadura, 60 gramos de azúcar, 25 gramos de sal, 4 huevos, y el caldo de papa, que lo vamos a sacar de las papas que tenemos ahí, son 300 centímetros cúbicos de caldo de papa y unos 200 centímetros cúbicos de 250 centímetros cúbicos de leche. ¿Tá? Con los líquidos, porque el caldo de papa y la leche la juntamos como líquido, más o menos, y los huevos tenemos entre 600 y 650 centímetros cúbicos de líquido con respecto a la cantidad de harina. ¿Tá? Esto es importante porque a la hora de amasar nos vamos a dar cuenta que nos queda una masa súper ligera, bien chirla, y la vamos a tener que trabajar bastante para poder lograr que se unifiquen todos estos ingredientes, y solo espolvorear un poquito con harina, pero no agregarle demasiado para no cambiar las proporciones. ¿Tá? ¿Entendieron ahí bien la cantidad de ingredientes? Bien, buenísimo. Buenísimo. Mientras esperamos acá que se vaya cocinando nuestra papa, vamos a empezar. Yo voy a salir un poquito de buscar el internet que está allá. Ahí me va a acercar el asistente. Tengo la manteca también ahí en la heladera. Gracias. Vamos a hacer un huequito acá. Hacemos la famosa corona. Lo que tengo que tener en cuenta acá con respecto a la levadura, vamos a hacer un repaso ahí rapidito, es la temperatura. Si yo le agrego agua muy caliente, obviamente la voy a matar, eso es muy importante. Y si yo le agrego la sal directamente en contacto con la sal, en contacto con la levadura, también ya voy a empezar a desnaturalizar la levadura y se me va a empezar a morir, por ahí no del todo, pero ya no va a actuar de la misma manera. Yo lo que hice acá es un polish, partes iguales de harina, agua, le puse los 50 de levadura con azúcar, lo mezclé y eso le vamos a agregar a nuestra preparación. 4 huevos. Acá le vamos a agregar ahora la azúcar, pero primero vamos a procesar la papa, porque cuando meta la mano acá vamos a quedar medio enchastrados, así que vamos a hacer eso primero. Cúrcuma, depende de la intensidad que ustedes quieran de sabor. Yo le voy a agregar, miren, esta cucharadita. Con eso le voy a dar un color que me va a dar un tinte bien lindo, pero por ahí no con tanta intensidad. Ustedes si quieren más fuerte de color, lo pueden hacer de esa manera, con un poquito más de intensidad. Vamos a esperar ahí un minutito. Vamos a recordar también, como en el pan de brioche, la manteca, una vez que ya uní todos estos ingredientes, a ir
segunda instancia le incorporo la manteca, que ya está derretida, le incorporo la manteca y empiezo a amasar hasta unificar bien toda la preparación. Mientras esto se termina de cocinar, acá les voy a mostrar la masa, que ya la tenemos, esta ya previamente elaborada. Esta ya tiene unos 15 minutos más o menos de reposo, ya se va inflando. Y lo que vamos a hacer también, antes de empezar con esta parte de amasado, vamos a ir con el bollado de esto, así le damos tiempo al fermento, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo viene? ¿Vienen bien? Buenísimo. Bien, bien, sí. Bien, con respecto al tamaño de los bollos, yo tengo un trinche, que ahora se los voy a mostrar, que es de 12 centímetros de diámetro, que es un trinche para poner los bollitos y para que nos den la forma de nuestro pan de hamburguesa. Ustedes, si no tienen el trinche, pueden usar tranquilamente, si tuvieran en casa un papel aluminio, lo hacen unos 2 o 3 dobleces, lo hacen rectangular, le dan el diámetro que quieran, lo doblan ahí con el mismo papel aluminio. No es recomendable para que le pongan broche o nada, porque se puede pegar en la masa. Entonces, lo hacen de esa manera, o simplemente hacen un buen bollado que quede bien liso, hacen un buen bollado y lo que hacen ahí es aplastarlo un poquitito. Obviamente no va a mantener la forma como en un molde, pero van a estar bien también. Con respecto al gramaje de nuestros bollos, como para que tengan un panorama ustedes de las hamburguesas estas clásicas que hay por todos lados, del nombre ese famoso, ese pan de hamburguesa de diámetro tiene 10 centímetros. 10 centímetros de diámetro, y la masa del bollo aproximadamente pesa en la masa cruda 80 gramos. Esa es la proporción más o menos. Entonces, nosotros en este caso tenemos un molde de 12 centímetros, vamos a hacer un poquitito más, vamos a hacer unos bollos de unos 140 gramos, ¿está bien? Para que tengan forma. Ustedes ahí, como les decía, con el tema del color, lo pueden hacer hasta 160 en ese molde, van a quedar más altos, o incluso 120 van a quedar más bajitos. Eso a gusto personal. Hay personas que les gusta por ahí no mucho pan, no mucha miga. Eso lo van viendo ustedes. Bien. Vamos a hacerlo de 140 gramos. Vamos a cortar así y ya después vamos a bollar. Antes este paso de pesarlo, porque yo a simple vista no me puedo dar cuenta, obviamente con tan poquita diferencia de gramaje, si el bollo tiene 200 gramos o 140 o 100. Entonces, en lo que es panadería, pastelería, siempre estén pesando todo para acortar todo lo que son los márgenes de error y que me salga un producto lo más uniformemente posible y el producto deseado, ¿no? No por querer hacerlo a ojo o apurado me va a quedar un pan grandote y todo el esfuerzo que yo puse en la receta se me desvirtúa todo. Bien. Aproximadamente por kilo de harina salen unos 15 pancitos, 14 más o menos de este tamaño.
Ahí ustedes saquen la cuenta según después para qué cantidad de comensales tienen que hacer. Y pueden usar la mitad de la receta o 2 recetas. Es importante que la masa esté el menor tiempo posible en contacto con el aire. Esto, 2 o 3 minutos más bollado y lo tapo. Eso me va a garantizar que toda la cubierta, digamos, del pan, todo el contorno del pan no se me seque y no se me empiece a quebrar. Bien. Bien, vamos con el bollado. Ya tenemos, acá nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Siempre para bollar, recuerden que tener limpia la mesada y no tener exceso de harina, porque si no el pan no se me va a pegar. Yo lo que tengo que hacer es, con todas las yemas hacia adentro, voy bollando y necesito que se formen estos bollos y que el círculo, la unión de todo lo que yo estoy juntando en la masa esté del lado de abajo. ¿Está? El bollado tiene que ser lo más prolijo posible, porque eso me va a dar después la terminación final. Si yo el bollado lo realizo mal y me queda en estos pliegues que yo estoy juntando toda la masa en el lado de abajo, me queda abierto en alguna de las partes, cuando duplique el volumen se me va a empezar a abrir y el pan me va a quedar deforme. ¿Tá? Entonces es súper importante esta parte del bollado. Vamos a agregar un poquitito de harina para dejar los bollitos acá. Recuerden, apenas terminen los bollitos, tapamos todos con un film. Y ahora le vamos a agregar las manos hacia abajo, o sea, las yemas hacia adentro, hago un poco de presión y voy metiendo todo para adentro, la masa para que se una en el centro, pero de abajo, en el centro de abajo. ¿Entiende? Vamos a hacerlo todo. Después no sé si le vamos a agregar algo de relleno a esto, después de cena. Vamos a ver qué sale de ahí. Porque es el momento más divertido, ¿no? El momento de la degustación. Perfecto. Ya nuestra papa ya está a punto. Bien. Voy por el film, así tapamos esto. Siempre que vayan a usar un film, o en su defecto, si no tienen film, pueden usar alguna bolsa de esas de arranque, pero que no tenga uso previo, no esté contaminada, y nunca usemos bolsas que tengan color. Eso no está permitido para tapar ningún tipo de alimento. Es más que importante eso. Vamos a esperar que relajen un poquito, que dupliquen. Recuerden que tenemos doble fermento ya uno, el que yo ya hice
y duplicó el volumen, y ahora en breve lo vamos a pasar al molde, y ahí vamos a esperar que duplique de vuelta para llegar al tamaño deseado. Lo vamos a pintar antes de ponerlo al horno. Bien. Ahora sí, vamos a seguir con nuestra masa. Yo quería adelantar eso, así ya eso va trabajando. Les voy a mostrar ahí. La papa ya está bien cocida. Y ya la voy a poder procesar. Acá me voy a detener, y es una de las claves de esta receta, que yo no voy a tirar el agua con la que herví las papas, sino lo voy a licuar con el mismo agua para aprovechar todo el almidón que soltó y que le dé esa elasticidad que estamos buscando a nuestra masa, esta preparación. Por eso yo les dije en el principio que vamos a usar un caldo de papa, sería este caldo de papa, no como en otras recetas que por ahí se usa directamente solo el puré. Si usan puré, la proporción son entre 200 y 300 gramos de puré por kilo de harina. En este caso baja un poquito la proporción, pero porque tenemos más contenido de almidón y nos va a dar esa elasticidad. Yo, por ahí cuando hacen preparaciones de puré, el puré no es recomendable pisarlo cuando ya se está enfriando, siempre hay que pisarlo en caliente. ¿Por qué? Porque queda medio chicloso. Y alguna vez ustedes hicieron con un mixer, hicieron procesar el puré o batir el puré, queda chicloso y queda un gusto, o sea, un aspecto muy, muy raro y diferente al puré que conocemos que es bien sedoso, bien mozo. Bueno, eso es justo lo que queremos lograr con esta receta, que quede de esa manera nuestra papa. Mixer, en su casa si no tienen mixer, lo pueden hacer con una licuadora. Si no tienen licuadora, lo pueden hacer directamente, lo pisan acá y si tienen un batidor de mano, lo baten un poco enérgicamente como para activar un poco toda esa elasticidad y van a poder hacerlo de igual manera. Vieron que mientras más lo licúo, más elástico queda, y es justamente lo que estamos buscando. Vieron que tenga esa textura. Es muy diferente al puré, obviamente, no es un puré, pero estamos dándole esa elasticidad que queremos en la masa. Yo me detengo bastante en esto porque es uno de los secretos, y la particularidad que tiene el pan de papa es que cuando yo lo termino de cocinar, yo lo aprieto con la mano y vuelve, tiene como una resistencia, y eso lo genera esta parte de la preparación. Bien, ahí estaríamos. Quedó bien elástico. Perfecto. Antes de ir con la masa, vamos a ya poner los bollitos en nuestro trinche
Así ya empiezan a trabajar en el mismo molde. Este es el pinche que les decía. Es una base, están soldados unos con otros, con todos moldecitos de diámetro de 12, que es exclusivo para pan de hamburguesa. En su casa obviamente hacen directamente esto y lo pueden poner en una placa de horno común, está pero más que bien. Bien. Vamos a pintar con aceite. Esto lo pueden pintar con manteca o con aceite. Yo les recomiendo por ahí, en estos casos de molde, en estos moldes particulares, con aceite, para que no se nos pegue y que quede bien nuestra preparación. Ahí ya me van a pasar el aceite. La manteca que vamos a agregar a lo último tiene que estar pomada, como en este caso así, para poder trabajarla e incorporarla más fácil. Si yo la hago líquida, también la puedo llegar a trabajar, pero se me va por ahí a desparramar un poquito por nuestra masa y vamos a hacer por ahí un enchastre que no está mal, pero va a costar por ahí un poquito más. Muchas gracias. Vamos a pintar nuestro molde. Vieron que ya los bollos relajaron unos 15 minutos aproximadamente. Ahora nos va a permitir poder aplastarlo acá en el molde y que lleguen al borde de los moldes y después esperar que dupliquen el volumen para poder pintarlos y meterlo al horno. Es importante este paso porque si no nos va a quedar pegado el pan y se nos va a romper todo a la hora de sacarlo. Así que hay que tomarse su minutito. Después igual, mientras esperamos la cocción del pancito, vamos a repasar la receta y si ustedes hay algo que quieran preguntar, lo pueden hacer en ese momento, así no quedan dudas y pueden realizar este pan de hamburguesa que se los recomiendo porque es bueno y van a sumar muchos puntos. Los que tienen ahí hojas de puntos, con esta preparación van a sumar muchos puntos. O la que estén, hojas de puntos también. No siempre somos nosotros los que tienen que sumar. Bien. Bien, voy a hacer un poquito de presión, así llegar un poquito al borde y después ahí vamos a esperar que dupliquen el volumen. Fíjense que con respecto al borde del molde, casi al ras, y yo para incorporarlo adentro del horno tengo que pase la línea esa del borde de nuestro molde. Para pintarlo con huevo tenemos que esperar que duplique, así este leudado es lo más prolijo posible y no se me baja con el peso del huevo. Tengo que dejar ahí que fermente tranquilo. Vamos a ponerle capaz tengo que poner un poquito más.
Siempre recuerden esta parte. Siempre, siempre tapen la masa. Ahora le vamos a poner otro de aquel lado. Nos sobró uno, que este lo vamos a poner sin molde, lo vamos a meter sin molde. Se hizo desear la masa, todavía no empezamos a hacer la masa. Pero esta parte es importante porque si no después íbamos a tener mucho tiempo de espera. Y cuando yo termine la masa, capaz que ya estamos metiendo nuestros pancitos al horno. Bien, esto lo vamos a dejar por acá. Vamos a hacerlo acá. Ahí, y hermoso. Recuerden lo que les dije de los colores. Ir investigando colores. El verde queda muy bien. Ahora se está usando mucho, y yo lo he usado también una vez, y queda muy bueno, queda un color intenso, ese pan black que se llama el pan negro ese. Un polvo que viene, que se compra por ahí en los tortillones, que se llama carbón vegetal. Ese polvo se le agrega una cucharadita a esta preparación, como la cúrcuma, y nos va a quedar un pan negro. Queda muy bueno y está también muy de moda y van a romperla si llegan a hacer algún pan de eso. Bien, le vamos a agregar ahora sí la levadura, que ya empezó a subir. Nos falta azúcar. No le agregué el azúcar antes porque si yo agrego el azúcar y no empiezo a hacer el amasijo enseguida, empieza una cocción del azúcar con el huevo y me lo va a empezar a cuajar el huevo. Y bueno, acá está la vedette de la receta. Bien. Vamos a repasar entonces qué tenemos acá. Tenemos 1 kilo de harina, 25 gramos de sal, 60 gramos de azúcar, 4 huevos, media cucharadita de cúrcuma, 50 gramos de levadura, 300 centímetros cúbicos de nuestro caldo de papa, que ustedes ya vieron cómo lo hice, que es súper fácil, nada más que bueno, hay que tener en cuenta esas particularidades de no tirar el agua, procesarlo un poquito, licuarlo, para que se active toda esa elasticidad, y 200 centímetros cúbicos de leche, que la leche, por la lactosa, nos aporta ese color, ese tono en la superficie, más allá de la humedad y del sabor que se sienten en los panes cuando los panes tienen leche, como no sé, un pan lactal que tiene por ahí una cantidad excesiva de leche. Es importante porque nos da una coloración en la superficie del pan que está muy bueno, y eso lo produce la lactosa de la leche. Vieron que acá todavía yo no le puse la manteca, porque tengo que unir bien esto, me voy a ir a la mesada, y recién ahí le voy a agregar la manteca. En una segunda instancia. ¿Ah? Me voy a la mesada. Y ahora sí, manos a la masa. Empiezo a amasar. Esta masa es más que importante un buen amasado. ¿Por qué? Porque yo necesito activar todo el gluten de la harina y que tenga mucha fuerza a la hora del leudado. Hay preparaciones donde yo solamente tengo que unir los ingredientes para que no se me deforme y por ejemplo, en una galletita, cuando hablamos de picur, las masas que solo un ingrediente, en este caso tengo que amasarlo mucho
para activar el gluten y que tenga mucha más fuerza la masa. Lo que voy a hacer acá es espolvorear un poquito nada más para que me deje trabajarla, pero no agregar excesivamente harina, porque me va a cambiar las proporciones de la receta. ¿Vieron eso ahí? Para que no se me pegue, yo voy amasando. En este momento le voy a agregar la manteca. La manteca ya estaba más pomada, pero con esta textura que tiene, está más que bien. Ya la había derretido, pero con esta textura me va. Van a ver que al principio me queda una masa súper chiclosa y no se asusten, sigan amasando, sigan trabajándola, solamente incorporen una o dos veces un poquito de harina para poder trabajarla y se va a incorporar toda la manteca a la masa. Vieron que en este punto está como que se desarma y ustedes van a decir, no, me quedó mal. No se asusten, sigan amasando. Sigan amasando. Mucho amasado, si le queda un pedacito de manteca, no se derritió, lo rompen, pero con el mismo amasado ya se incorpora todo. Profe, acá tiene una consulta. Sí. ¿Por qué harina 4.0 y no 3.0? Bien. Vamos primero a marcar las diferencias de harina. Harina 3.0 o harina de fuerza, como le llaman, es una harina que viene no tan refinada y cambia mucho por ahí la coloración, es por ahí mucho más oscura. Lo que sí, por ahí para preparaciones como un pan de campo, que yo necesito por ahí mucha crocantez en el borde, o sea, en la superficie del pan, que yo necesito mucha crocantez, eso aporta, al ser una harina más rústica, la harina 3.0 nos va a aportar esa característica. Pero el color es una de las partes importantes, el color y el aspecto va a quedar mucho más rústico que un pan de campo. Un pan de campo que viene así más color, no tan blanquito, sino más negrito, con una miga bien firme. Y yo quiero todo lo contrario en esta masa. Quiero una miga súper suave, una miga que se desmigue enseguida, que la superficie quede blandita. Y eso me da la harina 4.0. Es una harina mucho más refinada y es una harina mucho más blanca y agradable a la vista. Se dice que en muchas recetas de panadería o pastelería está bueno usar harina 3.0 porque tiene más fuerza, pero en las recetas delicadas de pastelería y panadería siempre es la harina 4.0, que es lo que me brinda toda esta característica que tiene la harina más refinada, ¿no? No sé si ahí quedó clara la respuesta. ¿Entendió? Perfecto. Buenísimo. ¿Vieron que espolvoreé un poquitito ahí? Acá. Espolvoreé un poquitito acá. Ya con eso es suficiente. Vamos a juntar esto acá. Profe, otra consulta. Sí. Esta vez usamos caldo de papa. ¿Se puede usar alguna otra verdura? Sí. Por el tema del color. Con el tema del color, sí, como les decía al principio. Con respecto a la elasticidad, a la característica del pan de papa,
es la papa que nos aporta eso puntualmente. Pero si yo le quiero dar, por ejemplo, un color verde, yo les recomiendo, si van a usar, por ejemplo, espinaca o acelga. La espinaca es la que más concentración de color tiene, y hasta la rúcula le diría, no pasarla por agua, sino directamente un sudado a fuego directo con un poquito de aceite, y ahí lo procesamos para que tenga el color intenso. Si yo lo paso por agua, como comúnmente estamos acostumbrados, queda todo el color y las propiedades de la espinaca, en este caso, en el agua. Yo lo voy a procesar y en vez de un color verde intenso, me va a quedar un color mucho más apagado y no me lo va a transmitir a nuestra masa. En el caso de que yo vaya a usar alguna verdura para teñir una masa, tengo que tener en cuenta esa cantidad de líquido, lo sumo al líquido total. Entonces, si yo tengo un 60% de líquido total, entonces tengo que incorporar, si le agrego 100 centímetros cúbicos de espinaca procesada, le voy a restar o un huevo menos y un poco de leche, o un poco de leche menos. Tengo que tener en cuenta porque si no, se me va a deformar la receta. ¿Entiendes? Perfecto. La remolacha va muy bien. Unos panes de estos, hamburguesas de remolacha. Hiervo la remolacha, la proceso con un poquito de agua o de aceite y se lo agrego a la preparación. Obviamente teniendo en cuenta esto de la cantidad del porcentaje de líquido que yo le voy a incorporar. Y va a quedar muy bien, también un color hermoso. Bien, ¿vieron ahí cómo quedó? Esa es la textura. Vamos a dejar que descanse. Vamos a dejar que descanse la masa. Vieron que la trabajé bastante y la amasé bastante. Quedó bien lisa. Vamos a meterla acá. Vamos a filmar para que duplique el volumen. Esa después vamos a hacer otro pancito de hamburguesa más. Si yo quisiera darle otra forma a nuestro pan que no sea de hamburguesa, también puedo. La característica de este pan obviamente es la hamburguesa, pero si yo le quiero hacer una forma de pan de sándwich, también voy a poder, y es válido. Está más que bien. No sé, lo puedo pintar también con huevo y semilla. Me va a quedar un pan súper agradable también para un pan de sándwich. Va muy bien. Bien. Vamos a ver cómo va el pan. Ya lo podemos pintar. Yo me voy a salir un poquito acá del foco. Vos, si querés mostrarles cómo va el pancito, me voy a lavar las manos. Así ya pintamos. Bien, ya está. Más lindo el pancito. Me faltaría un puntito más de leudado. Hago así para que llegue bien al borde y no nos quede por ahí un pan deforme, sino que por ahí se contrae. Al no tener por ahí el tiempo suficiente de reposo la masa, se contrae. Yo lo llevo para el borde y se contrae. Obviamente, mientras más leudado, más se va a expandir
Vieron que ahí llega fácilmente. Lo que sí en este punto lo vamos a pintar y vamos a esperar unos minutitos más antes de meterlo al horno. Acá ya tengo 2 huevos para batir un poquitito. Ahí están bien. Y le vamos a agregar una semillita también, que es para decorar. Ustedes pueden usar, como en este caso, un mix de semilla, como el que tengo acá, o pueden usar directamente, gracias, sésamo. El clásico es con sésamo blanco. También pueden jugar, a ver, hoy en día tenemos una variedad y un panorama con el tema de las semillas muy amplio, entonces pueden jugar según el color del pan, cómo resaltan las semillas para poner. Obviamente si hacen, por ejemplo, un pan negro, las semillas de sésamo blanco o lo que tengan hasta las semillas de girasol van a resaltar muy bien. Si yo hago capaz que uno de verdura, el mix de semillas le va muy bien porque siempre está asociado a toda esta onda que está muy de moda ahora, que es toda esta onda verde, onda natural, y la variedad va de la mano con esta onda nueva, ¿no? Siempre el eslogan de ellos es variedad, lo que es la cocina saludable y todo eso. Mientras más variedad, mientras más le incorporo, mientras más colores, es mucho mejor. Bien. Esto lo pueden hacer con solo yema, sí, va a quedar un color más intenso. Yo por ahí prefiero que no sea un color como artificial, así, una artificial, sino como que quede un dorado casi natural del pan, que se lo vamos a dar con un poquito de huevo batido con clara. Lo pueden hacer sin pintar también, pero bueno, tiene ese brillo que le aporta esto, característico del pan de hamburguesa. Es importante que apenas vamos a pintar unos 3 y le vamos a ir agregando semillas. Es importante que apenas vayan pintando, vayan agregando la semilla, porque estando el huevo húmedo, las semillas se van a pegar fácilmente. Si está el huevo en contacto con el aire y pasaron unos 10 minutos y se me secó, yo por más que le ponga 1 kilo de semilla arriba del pan, se me van a caer todas, no se me van a pegar. ¿Entendió? Ahí vamos a darle semillitas. Vamos a esperar igual que suban un poquitito más de tamaño. Este ya está llegando a su tamaño ideal para que entren al horno. Recordamos que en el horno van a subir un poquito más de volumen. En el horno, no más de 200 grados de temperatura, sería un horno medio, entre 180 y 200 como mucho. Ahora vamos a revisar el horno cómo está, si no lo vamos a bajar, porque si el horno está muy fuerte, se nos va obviamente a quemar y no va a alcanzar a leudar correctamente y nos va a quedar crudo en el centro. Vamos de bien, ¿cómo estamos con el horario? Perfecto. Yo perdí la noción del tiempo. Uno se pone a cocinar y a uno que le gusta puede estar horas cocinando y no sabes qué hora es, te pasa volando.
a mí me toca hacer estos panes y me los piden en algunos locales con un sellito, con un sello característico del logo del local. Entonces yo lo que hago es con la semilla, le dejo un lugar, le pongo semilla todo el borde, por ejemplo, y le dejo un lugar y caliento a fuego directo con un hierro el logo de la empresa, y cuando ya están cocidos, cuando sale, lo marco en el centro y quedan unos panes personalizados que la verdad quedan muy, muy, muy buenos y tienen su onda. Perfecto. Una vez que ya le puse el huevo, va a estar cubierto con el huevo y no va a hacer falta agregarle la bolsa, porque aparte se nos va a pegar. Ya vamos a esperar unos minutitos, unos 5 minutitos más antes de meterlo al horno. Vamos a revisar el horno, qué temperatura está. Y vamos a repasar la receta y vamos a repasar si tienen algunas preguntas. Vamos a poner acá, siempre recuerden trabajar lo más ordenadamente posible. Eso nos va a garantizar también, así como la receta, seguir el paso a paso, nos va a garantizar no cometer ningún error y no realizar ningún tipo de contaminación, sea física como química, algo que se le caiga con una puntita, no sé, el sachet de la leche que quedó dando vuelta ahí, o sea, nada. Cero margen de error. Está como en 250, lo voy a dejar un poquito abierto, bajo un poco la temperatura y voy a meter las pancitas. Bien, ahora vamos a tener unos minutitos, así que estaría bueno, si tienen alguna pregunta, vamos repasando, y si no, voy a hacer un repaso desde el principio para que quede bien claro todo el proceso y no se queden con dudas y lo puedan hacer de la misma manera que lo hicimos acá y van a tener éxito. Así que no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguno tiene alguna pregunta por ahí? ¿Algo que le quedó en el tintero? ¿Han hecho ya pan de hamburguesa? A ver qué sale por ahí. ¿Les gustó la receta? ¿Cómo viene? Están medio dormidos. ¿Se durmieron? Se durmieron. Bien. Tengo una consulta. La manteca, ¿por qué se agrega después, digamos, de hacer la masa? ¿Hay alguna diferencia agregarla al principio o después? ¿Por qué se agrega la manteca después? Si hay alguna diferencia. Sí, la manteca como en el pan de brioche se agrega en una segunda instancia para aromatizar la masa y darle esa característica a la masa y que no se me mezcle con los otros ingredientes y se me pierda lo que es el aroma y esa suavidad que le va a dar al pan, esa textura y suavidad que le va a dar la manteca al incorporarla en una segunda instancia. Si yo le agrego como materia grasa líquida al principio, la textura va a cambiar, la textura del producto final me va a cambiar y no me va a quedar tan liso, con tanto brillo, como incorporarla en una segunda instancia. Se agrega después para que no se me mezcle y no se incorpore del todo con todos los demás ingredientes al principio. Y yo aporto, vieron que a lo último cuando yo le incorporé la manteca, empezó a transformarse la masa y empezó a quedar mucho más chirla y con mucho más brillo. Esa terminación, digamos, de la masa me va a incorporar todo eso a la manteca en una segunda instancia. Y yo la agrego al principio, va a ser como una materia grasa y no me va a modificar mucho más allá del sabor a la masa
al producto inicial, digamos. Va a ser como una materia grasa nada más. Al agregarlo en una segunda instancia, lo que me va a permitir es cambiar la textura de la masa y el aspecto de la superficie. Eso, por eso se agrega en esa instancia la manteca. ¿Entendió esa parte? Sí, perfecto. Buenísimo. ¿A alguno le quedó algo más ahí? Dando vueltas. Vamos a hacer el repaso por si hay alguno. Voy a ver esto cómo está. Vamos a ponerlo ahí, lo vamos a dejar un segundito y vamos a... Dentro del pan, el tiempo de cocción va a depender, obviamente, de la temperatura del horno y lo que sí voy a tener que estar atento a la forma de cocción que tenga cada horno. En su caso, ustedes por ahí si cocinan mucho en el horno van a saber si hacen panificación, que cocina más de un lado que de otro, abajo cocina muy bien, arriba le cuesta mucho, entonces van a tener que ir trabajando para que sea una cocción lo más pareja posible. Tienen que conocer para conocer el horno, pero lo mejor que hay es ir mirando y ir viendo a ver cómo está cocinando el horno, si tengo que ir girando la bandeja para que la cocción sea pareja y pueda, digamos, tener un producto con una cocción bien uniforme. No lo dejo y me olvido, o no digo que son 15 o 20 minutos porque le va a cambiar según el horno que tenga cada uno de ustedes. Así que ya está trabajando el horno. ¿A alguno se le ocurrió alguna pregunta más? ¿Hay algo por ahí? No. Nada. Vamos a hacer un repaso mientras se termina de cocinar, así ustedes ven cómo queda el pancito. Vamos a hacer un repaso. Hoy hicimos, bueno, 1 kilo de harina, 25 gramos de sal, 60 de azúcar, el caldo de papa 300 con 250 de centímetros cúbicos de leche, 4 huevos, 50 gramos de levadura y cúrcuma, que le agregamos para darle un tinte de color a nuestro pan. El doble fermento, el primer fermento, de unos 20 minutos, duplica el volumen. Una vez que duplicó el volumen, lo paso a la mesada, pasamos a la mesada, hicimos los bollos, le dimos forma, los pesamos primero, en este caso hicimos de 140 gramos cada bollo, esperamos que dupliquen, los activamos en nuestra placa, en nuestra bandeja, esperamos que dupliquen el volumen para poder pintarlos y ahí recién al horno, un horno medio en 180 a 200 grados. Ese sería el paso así bien rapidito para que ustedes lo puedan hacer y bueno, y todas las variantes que hablamos durante la clase, ¿no? Todas las opciones que tienen, se le abre el panorama con los colores y los sabores. Se me ocurre un montón de hamburguesas respecto a los rellenos, al sabor de los rellenos de hamburguesa. Por ejemplo, la clásica lechuga, tomate, jamón, queso y huevo, y de ahí ya se le abre el panorama para hacer, o sea, una hamburguesa de salmón, por ejemplo, una hamburguesa de lentejas de molacha, que está muy de moda, una hamburguesa vegana, una hamburguesa con arroz de maní, algunas legumbres, pueden hacer alguna hamburguesa de pollo, con carne desmenuzada, que también está muy de moda, la carne de cocción larga, la desmenuzan todas y después la agregan en el relleno de hamburguesa. Con este tipo de pan quedan muy bien. El pollo crispy también va muy bien, lo pueden hacer de forma, en una pechuguita, lo hacen bien crocante, lo ponen de relleno en una hamburguesa también.
está también muy de moda, se está usando los cortes en la hamburguesa, los blend, que combino cantidades o porcentajes diferentes de carne, por ejemplo una carne de ternera con una carne de cerdo, 70-30 o 50-50 según los gustos personales, hago una hamburguesa con eso y voy a tener una hamburguesa blend, una hamburguesa combinada con dos cortes de carne diferentes. Obviamente los demás ingredientes tienen que ir de la mano a nuestra hamburguesa. Lo ideal, si uso algo de pescado, siempre el cítrico le va muy bien, algunas cremas con cítrico, si hago algo con cerdo, algo agridulce también le va bien. Pueden salirse del libreto también, porque no siempre hay que hacer lo que ya está estandarizado, sino pueden inventar y crear, que eso es lo más lindo que tiene esto, y bueno, se le abre el abanico siempre que ustedes empiecen a crear combinaciones. Tienen hamburguesas vegetarianas, ahí tienen una infinidad de ingredientes que le pueden agregar desde el repollo bien metido hasta, no sé, bueno, el famoso el chucrut, bueno, lo que se le ocurra para ponerle a la hamburguesa, y ahora también se hacen, pero gigantes, también quedan muy, muy buenas. Esas triples de 4, ranchear, también quedan espectaculares. Así que después, bueno, estaría bueno que la practiquen y hagan uno ustedes. Yo siempre le digo a los chicos que la mejor forma de fijar los conocimientos y de que queden bien grabados es hacerla una o dos veces la preparación, así ya no me olvido, y después capaz pasan 1, 2 o 3 meses, y yo con solo mirar la receta, yo ya me acuerdo porque yo ya lo hice, y todas estas situaciones que te van pasando a la hora de realizar una preparación, yo las voy a poder resolver tranquilamente porque yo ya fijé ese conocimiento. Entonces siempre digo, por más que sea, no sé, un omelette, háganlo, practíquenlo 1 o 2 veces. De ahí fijan el conocimiento y ya lo van incorporando. Y a la hora de hacer una preparación, tienen un abanico de posibilidades para realizar y elegir ustedes qué receta van a hacer. Vamos a mirar los pancitos. ¿Se ve por ahí? No. Ahora lo voy a subir, le voy a dar un tonito arriba. ¿Se ve? Perfecto. Lo subo, lo puse en el medio para que tenga un poquito de fuerza y levante, y ahora lo pongo arriba para que termine. Después incluso subir un poquito apenas. Hasta con jamón y queso le diría que lechuga, tomate, jamón y queso, estos pancitos van a quedar, pero más que bien. Igual acá no sé si van a poder degustar, me parece que no se puede degustar nada, se tiene que guardar y bueno, nada. Algo vamos a inventar con estos pancitos. Sí, es la parte, obviamente no comemos sino degustamos, nada más nosotros solo degustamos. No es que estamos comiendo, sino bueno, se gusta una cosa, otra, y bueno, hacemos esta calidad. La pasa mal los cocineros. Le falta poquito, nos quedan ahí unos minutitos. ¿Cómo estamos con la partida? Yo perdí en una zona de 10. Las 11 y 10. Bien, estamos bien. ¿Alguno tiene algo más ahí en el tintero? ¿Algo que tiene una duda o combinarlo con alguna otra preparación? Si se puede bajar la cantidad de algún ingrediente, se puede modificar. Con respecto a los huevos tienen hay muchas recetas que dice un huevo o hasta 2 huevos por kilo de harina. En este caso son 4, el huevo le aporta humedad y también le da algo de elasticidad, más allá del aroma, el sabor, el color. El huevo le da también algo de elasticidad, entonces tiene un porcentaje alto de huevo, pero bueno, no se asusten porque tiene esa particularidad de esta receta. Si ustedes van capaz con un pan de Viena
pan capaz tiene un huevo, 1 o 2 huevos por kilo de harina, y el porcentaje es mucho menor. Pero bueno, esta está como adaptada para que tenga esas características. Recuerden que si tienen puré ustedes en casa y no quieren hacer esta parte del caldo de papa, entre 200 y 300 gramos de puré por kilo de harina, puré ya terminado, le agregan a la preparación antes de hacer el amasijo, y también por ahí no va a quedar tan elástico, pero va a tener unas características similares a este pan. ¿Qué más? Azúcar. El tema del azúcar, recuerden, pueden probar el pan y si les gusta más dulce, hay muchos que dulce no les gusta, capaz que el dulzor que tiene como el pan lactal que se compra, muchos no les gusta comer sándwich con ese pan lactal que tiene ese dulzor, hay muchos que sí, entonces ustedes pueden modificar eso más arriba, más abajo. Yo he visto recetas que le agregan hasta 120 gramos de sal, el doble de lo que nosotros le ponemos a un pan súper dulce, pero bueno, hay que ver cómo lo combinan con el relleno o los gustos personales de las personas que hicieron la receta. Entonces eso puede variar y lo pueden ir modificando ustedes según los gustos personales, que siempre les remarco yo que tienen un abanico de posibilidades y lo pueden ir adaptando a sus gustos, ¿no? En nuestra receta cotidiana que vemos también acá en la escuela, en muchas preparaciones el ajo puntualmente no está incorporado, y nosotros somos por ahí muy del ajo y mucho de algunos condimentos puntuales, y siempre me preguntan, ¿le puedo poner un poquito de ajo? Se puede modificar, obviamente ya estamos modificando la receta original, pero sí está bueno esto de ir adaptando a gustos personales o a gustos de los comensales conocidos o los paladar que tenemos ahí para servir, ¿no?, la comida. Así que está bueno estas modificaciones y animarse a combinar. Vamos a ver cómo va el pancito. Vamos a girarlo. Está doblando más de un lado, del lado derecho. 2 minutos más y ya lo sacamos. Voy a ir a buscar ahí un cuchillito para sacarlo. Ahí me van a sacar. Para sacar los pancitos. Y ya están, van a quedar súper bien. Espero que le hayan pasado bien, que les haya gustado la receta, que la puedan hacer, eso es lo más importante, que la puedan replicar y la pueden ir modificando según sus gustos personales. Vamos a sacar los pancitos. Bien. Vamos a por ahí donde se nos puede llegar a pegar es a donde cae el huevo. Cuando lo pintamos, cae un poquito el huevo, está en contacto con los bordes y se nos pega, pero es todo, eso es todo. Yo, con cuidado, lo voy despegando un poquito a los costados. Yo lo estoy haciendo ahora, pero si lo dejo un poquito en tirar, es mucho más fácil despegarlo. Pero no lo quiero hacer. Vamos a despegar unos 3. Ponerlo acá.
Bien, ¿cómo se ven? ¿Cómo lo ven? Lo ideal para enfriar esto es una rejilla. Vieron que tienen rejillas para enfriar los panes para que no tomen mucha humedad. Si no tienen rejillas, lo que pueden hacer es ir moviéndolo para que vayan bajando la temperatura y no pase esto que se humedezca. Lo van modificando así, lo van moviendo. Ahora cuando baja un poquito la temperatura lo vamos a aplastar y van a ver ustedes lo esponjoso que quede. ¿Están ahí, no? ¿Cómo están? ¿Les gustó la clase? Se ven buenísimos, lástima que estamos lejos para probar. Eso es uno de los puntos más desilusionantes que tenemos, porque la parte más emotiva de esto es la degustación y el aroma que va saliendo cuando están en el horno. Pero si siguen el paso a paso, lo van a poder replicar. Igual recuerden que cuando tengamos la posibilidad muy pronto de volver a la presencialidad, vamos a hacer preparaciones de esta y van a quedar muy buenas. Ahora voy a esperar que bajen un poquito la temperatura, así los cortamos también, cortamos uno y vemos cómo se ve. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Esto así circula bien el aire por todos lados y no se nos humedece cuando está en contacto directo con la mesada, ¿no? Ahora cuando baja un poquito la temperatura va a quedar bien esponjoso. Esa es la característica de este pan. Vieron que son súper esponjosos. Vamos a partir uno al medio si ustedes lo ven. Espero que realicen esta receta, que la puedan replicar y bueno, que les haya gustado la clase. Si no tenemos alguna pregunta, hasta acá sería la clase de hoy. Y bueno, espero verlos pronto y que puedan realizar esta receta. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao.